Aquí se come sabroso o no se come. Así que hágale pues, acomódese, tome nota y prepárese para hacer una ensalada que le va a encantar a toda la familia. Vamos a arrancar con los tomates maduros. Vamos a necesitar 3 y que estén bien rojitos, firmes pero jugositos. Les quitamos el pedúnculo, los lavamos bien con agüita y si quiere les puede hacer una desinfección con un chorrito de vinagre blanco porque no se busca andar enfermándose por ahí, ¿cierto? Después de eso, los cortamos en cubos medianos, ni tan grandes que parezcan tajadas de sandía, ni tan chiquitos que se deshagan. El tomate es buenísimo porque es rico en licopeno, que ayuda a proteger el corazón y a tener una piel más bonita. Te invito con cariño a suscribirte. Aquí siempre hay algo nuevo para preparar, con muchas recetas saludables y sin azúcar que todos pueden disfrutar. Ahora seguimos con el pepino europeo. Este es largo, delgadito y su cáscara es más suave, así que no es necesario pelarlo si no quiere, aunque si le da por pelarlo también se vale. Lo lavamos bien, lo cortamos por la mitad, lo cortamos en láminas delgadas y posteriormente lo cortamos en cubos pequeños. El pepino es buenísimo para hidratar, tiene mucha agua y ayuda a la digestión. Vamos con la cebolla de huevo roja. Le vamos a poner media cebolla nomás, porque la idea es que aporte sabor, pero sin robarse el show. La pelamos, la cortamos en plumas bien delgaditas y si usted es de los que no le gusta mucho el picantico de la cebolla, le puede poner en agüita con limón por unos 10 minutos y eso le baja bastante el sabor fuerte. Si quieres ver los ingredientes completicos, los vas a encontrar en la descripción del video. Ahí te dejo la lista con todo lo que necesitas para que lo tengas a la mano cuando cocines. Ahora agarramos ese manojo de cilantro fresco, que ojalá esté recién cortadito. Vamos a usar más o menos un cuarto de manojo. Lo lavamos bien, lo escurrimos y lo picamos bien finito, que quede como un polvito verde lleno de sabor. Ahora sí, vamos a montar la ensalada. En un bowl grande, de esos bonitos que usted saca cuando vienen visitas o cuando uno se quiere consentir, vamos poniendo primero el tomate maduro, el pepino, la cebolla roja y el cilantro. Como aderezo, agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra recién molida. Mezclamos con una cuchara de palo o de silicona con cariño para no desbaratar los ingredientes. Y vea, esta ensalada se puede comer sola, pero acompaña perfecto un pollo asado, un pescadito al vapor o una carne asada. Así que hágale pues, anímese a prepararla. Compártala con su familia, con sus vecinos, con la suegra también, que esta receta cae bien donde sea. Y si le gustó esta belleza, ya sabe. Deje su me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y active esa campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos una receta nueva. Deliciosa ensalada apta para diabéticos en pocos minutos. Hoy en Qué Rico Recetas vamos a preparar una ensalada que es una delicia total. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada, empezamos con el pepino europeo. Este tipo de pepino es más largo, su cáscara es más suave y no tiene semillas tan marcadas, lo cual lo hace ideal para ensaladas. Lo vamos a lavar y si prefieres lo puedes pelar parcialmente para que tenga una presentación más bonita, con rayitas verdes y blancas. Luego lo cortamos en rodajas finas, o si te gusta también lo puedes cortar en medias lunas. El pepino es refrescante, muy hidratante y ayuda a depurar el organismo. Pasamos a 2 tomates maduros, que también lavamos muy bien y luego los cortamos en cubos medianos. A mí me gusta quitarle las semillas cuando la ensalada va con salsas cremosas porque así evitamos que se vuelva aguada, pero si a ti te gustan con todo, también está perfecto. El tomate es rico en licopeno, un antioxidante que protege nuestras células, además tiene vitamina C y es muy bueno para la piel. ¿Te está gustando esta receta? Entonces no te puedes perder las demás que tengo en mi canal. Aquí encontrarás opciones para todos los gustos, ensaladas frescas, platos más elaborados y hasta trucos para hacer que tus comidas sean inolvidables. Suscribirte es la mejor forma de no perderte ninguna de estas ideas. Haz clic ahora y acompáñame en esta aventura culinaria. Ahora vamos con la cebolla roja, que además de darle ese toque crujiente y de color, también tiene propiedades antioxidantes y ayuda a fortalecer el sistema inmune. Usaremos solo media cebolla. La vamos a pelar y cortar en cubos muy pequeños o muy finamente.
Si te molesta un poco el sabor fuerte de la cebolla cruda, puedes dejarla remojar unos 10 minuticos en agua con limón o vinagre. Esto la suaviza y le quita ese picorcito. Es el turno de la lechuga verde crespa, que vamos a sumergir en agua con un chorrito de vinagre blanco o unas goticas de limón durante unos minutos. Esto nos ayuda a eliminar cualquier impureza o microorganismo que pueda tener. Luego la enjuagamos con agua limpia y la dejamos escurrir muy bien, preferiblemente sobre papel absorbente o en una centrifugadora de ensalada, si tienes una. Cortamos la lechuga en tiras no muy delgadas. Ahora le toca el turno a la manzana verde, que va a hacer ese toque dulce y ácido a la vez que equilibra súper bien con el resto de los ingredientes. La lavamos muy bien, la partimos en rodajas, le quitamos el centro y luego la cortamos en cubos. La manzana aporta fibra, ayuda a controlar el azúcar en la sangre y mejora la salud intestinal. Vamos ahora con los huevos cocidos. Los picamos en rodajas o en trozos. Los huevos son una excelente fuente de proteína completa y también aportan grasas buenas y vitaminas del complejo B. Si te preguntas qué ingrediente necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. En una ensaladera grande, o en el recipiente donde la vas a servir, colocamos la lechuga, el pepino, el tomate maduro, la cebolla roja, la manzana verde y el huevo cocido. Reservamos. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a preparar la base cremosa de esta ensalada. En un recipiente agregamos 200 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con un tenedor o batidor manual, batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula, mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Puedes servirla inmediatamente o dejarla en la nevera unos 10 minutos para que esté más fresca al momento de comer. Ensalada sin azúcar para diabéticos. Receta deliciosa y saludable. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a trabajar con repollo blanco, también conocido como col, que es un vegetal muy versátil y lleno de beneficios. El repollo es riquísimo en fibra, lo que nos ayuda con la digestión, y además es bajo en calorías, ideal para quienes están buscando comer más saludable. Así que empezamos con media cabeza de repollo blanco. Lo vamos a lavar muy bien bajo el chorro de agua, asegurándonos de que esté bien limpio. Luego, con un cuchillo bien afilado, lo picamos en tiras delgadas como tipo julianas, o lo cortamos muy finamente. Finalmente, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo es clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Después, seguimos con los tomates maduros. Vamos a usar 2. Es importante que estén maduros pero firmes, que no estén aguados ni muy blandos, para que no suelten demasiada agua en la ensalada. El tomate no solo le va a dar color y frescura a esta ensalada, sino que además aporta el licopeno, un antioxidante buenísimo para el corazón y la piel. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Ahora tomamos media cebolla de huevo blanca. La pelamos, la lavamos y la cortamos muy finamente. Si sienten que la cebolla está muy fuerte, pueden remojarla unos 5 minuticos en agua con un poquito de sal o de limón, para que pierda ese picor fuerte y quede más suave. La cebolla le da un sabor potente y además es buena para la circulación, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, así que es mucho más que solo sabor. Seguimos con el cilantro. Vamos a usar más o menos un cuarto de manojo, pero esto también va al gusto. Lo importante es que esté bien fresco, verde, sin hojas marchitadas. Lo lavamos muy bien, lo escurrimos y luego lo picamos finamente.
Ya con todos los ingredientes listos, vamos a armar nuestra ensalada. En un recipiente grande colocamos el repollo, el tomate, la cebolla y el cilantro. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de uno o los limones, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida, una cucharada de vinagre blanco y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Mezclamos todo suavemente, asegurándonos de que todo quede bien impregnado con ese sabor cítrico y fresco. Y así de fácil, tenemos lista una ensalada muy especial, llena de sabor y muy saludable. Esta ensalada es ideal para acompañar platos de arroz, carnes a la plancha, pollo al horno o incluso para poner en una hamburguesa casera. Queda increíble. Si te animas a prepararla, cuéntame en los comentarios cómo te quedó o con qué la acompañaste. Y si conoces a alguien que disfrute este tipo de recetas, no dudes en compartirle este video. Gracias por estar aquí en Qué Rico Recetas, por cocinar conmigo y por hacer parte de esta comunidad tan especial. Te mando un abrazo enorme, lleno de cariño y sabor, y nos vemos en una próxima receta para seguir disfrutando juntos del placer de cocinar y comer rico. Hasta pronto.